día, somos de la Facultad de Químico-Farmacobiología de la sección 9, de la materia de Biología 2, con la doctora María Victoria Romero Sotelo, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Presentando el día de hoy para la Expo Anatomía 2021 el modelo de miembro inferior por nuestro equipo conformado por Jessica Yasmín Banda Flores e Isis Guadalupe Farías Orozco. La parte de la estructura ósea de nuestro modelo anatómico está modelada a base de placas de unicel. Y los músculos están hechos a partir de foamy y foamy moldeable, pintados de diferentes tonalidades para darles estructura, profundidad y realismo. Venas y arterias están representados con rafia de colores azul y rojo respectivamente. El miembro inferior se divide en 4 regiones, que incluyen en total 30 huesos por extremidad. Sin embargo, únicamente estaremos abarcando 2 regiones. La primera es la región femoral, también llamada muslo. Se extiende desde la cadera hasta la rodilla y contiene el fémur. Articula en el coxal en la parte superior y con la tibia en la parte inferior. Se compone de un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o epífisis. Mide casi 1/4 parte de la altura de una persona. La rótula es un hueso sesamoide en la unión de las regiones femoral y crural. Es un hueso triangular, aplanado, compuesto de 2 caras, un vértice, una base y 2 bordes. La segunda es la región crural o de la pierna. Se extiende de la rodilla al tobillo y contiene 2 huesos, tibia medial y el peroné lateral. La tibia es un hueso largo par. Forma la parte interna de la pierna, articula con el fémur arriba y con el astrágalo abajo. El peroné es un hueso par largo y delgado, se articula con la tibia y con el astrágalo. Su cuerpo es prismático triangular y presenta 3 caras y 3 bordes. Fémur, tibia, peroné y la rótula. La función de miembro inferior es servir de base y sustentación al cuerpo y permitir su marcha. Psoas mayor, con su origen en la apófisis transversa y cuerpos de las vértebras lumbares, con su inserción con el ilíaco en el trocánter menor del fémur. El ilíaco con su origen en la fosa ilíaca y sacro, con su inserción con el psoas mayor en el trocánter menor del fémur. La zona glútea está formada por glúteo mayor, el más grande, con su origen en la cresta ilíaca, sacro y coxis, a su inserción en el tracto iliotibial de la fascia lata. El glúteo medio con su origen en el ilion y su inserción en el trocánter mayor del fémur. Y por el glúteo menor, el más pequeño, con su origen en el ilion, inserción en el trocánter mayor del fémur. El tensor de la fascia lata, con su origen en la cresta ilíaca y su inserción en la tibia por medio del tracto iliotibial. El piriforme por su forma de pera, con su origen en la región anterior del sacro, a su inserción en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Obturador interno, con su origen en la superficie interna del foramen obturador, pubis e isquion, a su inserción en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. El obturador externo, fuera, con su origen en la superficie externa de la membrana obturatriz, con su inserción en la depresión profunda inferior al trocánter mayor del fémur. El gemelo superior tiene origen en la espina ciática, el gemelo inferior tiene origen en la tuberosidad isquiática y ambos tienen inserción en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. El cuadrado femoral tiene origen en la tuberosidad isquiática y su inserción en la elevación superior a la porción media de la cresta intertrocantera. Formando el compartimento posterior flexor del muslo, o lo que se conoce como los isquiotibiales, tenemos a los músculos de la corva, conformado por el bíceps femoral con 2 cabezas de origen. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática, la cabeza corta se origina en la línea áspera del fémur, con su inserción en la cabeza del peroné y cóndilo lateral de la tibia. El semitendinoso con su origen en la tuberosidad isquiática, al igual que el semimembranoso, y el semitendinoso tiene inserción en la zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia y el semimembranoso en el cóndilo medial de la tibia. El compartimiento anterior extensor del músculo está formado por el cuádriceps femoral, que a su vez tiene 4 cabezas de origen, que son el recto femoral, con su origen en la espina ilíaca anterior inferior, el vasto lateral con su origen en el trocánter mayor y línea áspera del fémur, el vasto medial en la línea áspera del fémur, el vasto intermedio en las superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur, y todos estos tienen inserción en la rótula a través del tendón rotuliano. El sartorio, el músculo más largo del cuerpo, tiene origen en la espina ilíaca anterosuperior, a su inserción en la superficie medial del cuerpo de la tibia. El aductor largo tiene origen en la cresta del pubis y sínfisis del pubis, a su inserción en la línea áspera del fémur.
El aductor corto tiene origen en la rama inferior del pubis, a su inserción en la mitad superior de la línea áspera del fémur. El aductor mayor tiene su origen en la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática, a su inserción en la línea áspera del fémur. El pectíneo tiene su origen en la rama superior del pubis, a su inserción en la línea pectínea del fémur. El grácil tiene su origen en el cuerpo y rama inferior del pubis, a su inserción en la superficie medial del cuerpo de la tibia. El compartimiento anterior de la pierna está formado por el tibial anterior, con su origen en el cóndilo lateral y cuerpo de la tibia, a su inserción en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. El extensor largo del dedo corto tiene su origen en la superficie anterior del tercio medio del peroné y membrana interósea, a su inserción en la falange distal del dedo gordo. El extensor largo de los dedos tiene su origen en el cóndilo lateral de la tibia, a su inserción en las falanges media y distal de los dedos. El tercer peroneo tiene su origen en el tercio distal del peroné y membrana interósea, a su inserción en la base del quinto metatarsiano. El compartimiento lateral peroneo de la pierna lo forma el peroneo largo con su origen en la cabeza y cuerpo del peroné, a su inserción en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. El peroneo corto con su origen en la mitad distal del cuerpo del peroné, a su inserción en la base del quinto metatarsiano. El compartimiento posterior superficial de la pierna lo forma el gastrocnemio, que es el que le da forma a nuestra pantorrilla, con su origen en los cóndilos lateral y medial del fémur, a su inserción en el calcáneo. El soleo tiene origen en la cabeza del peroné y borde medial de la tibia, a su inserción en el calcáneo, y el plantar tiene origen en el epicóndilo lateral del fémur, a su inserción en el calcáneo. El compartimiento posterior profundo de la pierna lo forma el popliteo, con su origen en el cóndilo lateral del fémur, a su inserción en el segmento proximal de la tibia. El tibial posterior con su origen en el segmento proximal de la tibia, a su inserción en el segundo, tercero y cuarto metatarsiano. El flexor largo de los dedos con su origen en el tercio medio de la superficie posterior de la tibia, a su inserción en las falanges distales de los dedos 2 y 5. Y el flexor largo del dedo gordo con su origen en 2 tercios inferiores de la porción posterior del peroné, a su inserción en la falange distal del dedo gordo. Las arterias son la arteria ilíaca externa, sale del abdomen pasando por detrás del ligamento inguinal y llega al fémur, donde toma el nombre de arteria femoral. Su principal rama es la arteria femoral profunda, que se origina a unos 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal e irriga la mayor parte del fémur. La arteria femoral atraviesa el hiato aductor en el músculo aductor magno y llega a la parte posterior de la rodilla, donde recibe su nombre de arteria poplitea y como tal irriga la región genicular o de la rodilla. En la parte superior de la pierna, la arteria poplitea se divide en arteria tibial anterior y tibial superior. La primera irriga la parte anterior de la pierna y continúa como arteria dorsal del pie o arteria pedia. Las venas del miembro inferior se disponen en superficiales y profundas. Las venas superficiales, llamadas safenas, se originan en la red venosa dorsal del pie. La vena safena magna asciende por delante del malleolo medial, por la parte anteromedial de la pierna y del fémur. En la parte superior del fémur atraviesa la fascia lata para desembocar en la vena femoral. Las venas profundas se originan de venas profundas del pie, que forman en primera instancia las venas tibiales anteriores y posteriores. En la fosa poplitea, esta vena se une para formar la vena poplitea, la cual, al igual que la arteria homónima, atraviesa el hiato inferior del músculo aductor magno. Por este hiato la vena pasa de la parte posterior de la rodilla a la parte anterior del fémur, donde toma el nombre de vena femoral, a la cual desemboca la vena femoral profunda. La vena femoral pasa por detrás del ligamento inguinal y a partir de aquí se ubica en la parte inferior del abdomen, donde toma el nombre de vena ilíaca externa. Esto sería todo de nuestra parte, gracias por su atención. Este sería el modelo de miembro inferior de la sección 9.